de todos nosotros. En tu nombre, Jesús. Amén. Dios les bendiga. Amén. Qué bueno estar ante la presencia del Señor. Ciertamente tenemos entre medio nuestro el hijo de nuestra hermana Lucy, Jorge. Pero anda con él Ilian, ¿verdad? Ilian. Así que Dios te bendiga. Bienvenido. También está con nosotros nuestra hermana Juca, que hacía tiempito que no estaba presencial, aunque no se pierde un domingo ni un miércoles, pero presencial está aquí. Amén. 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 Qué bueno. ¿Ah? Ay, la hermana Norma, que también hacía un tiempito largo que no veía. Qué bueno verles. Estamos todos los que son todos los que están, ¿verdad? Estamos bien. Pues qué tal si me acompañan a orar, puestos en pie, aquellos que puedan, ya que vamos a estar un ratito sentados, con la palabra del Señor. Y ore con fe. Amén. Creemos que hay un mundo espiritual manifestándose en medio nuestro, alrededor nuestro. Y aunque no lo veamos, está. Santo Dios. Santo Jesús. Y es importante orar con fe. El poder de Dios Gracias, esté Dios. manifiesto. Que Gracias. su gloria sea la que sea exaltada. Gracias, Ahora de los cantantes, Gracias, Dios. toda la gloria y toda la honra. Amén. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo. Te Jesús, adoramos, te Dios. damos gracias por tu Gracias, presencia. Dios. Aleluya. Gracias, Dios, por como cantábamos tu bondad, constante. Tú has sido fiel, tú has sido bueno, tú has estado en todo momento, en mis mejores momentos, pero también en mis peores momentos, en los momentos más oscuros de mi vida. Ahí estuviste tú. Aunque tal vez no te vi, no te reconocí, pero tu cuidado estaba presente. Y oramos, Dios, para que tu presencia sea en este lugar, desatando todo el poder, la majestad y la gloria. Gracias, Y Señor. que podamos, Señor, escuchar tu palabra, estar atentos a lo que tienes para nosotros en esta mañana, poderla atesorar en el corazón y ponerla en acción, Dios. Anhelamos, Señor, hacer tu voluntad. Por eso estamos aquí hoy. Anhelamos, Dios, que tú nos dirijas. Anhelamos, Señor, que tu palabra sea algo que cada vez veamos más y comprendamos más y sea real en nuestra vida. Alabamos al Padre. Queremos exaltar y glorificar tu nombre, no solamente cantando, levantando las manos, diciendo gloria a Dios y aleluya, sino con una vida 24/7. Que te exalta, que te glorifica, que testifica de ti donde quiera que vamos. Y que no son necesarias las palabras para que la gente sepa que tú vives en mí. Queremos, Señor, ser esa iglesia en este tiempo. Sí, Señor. Con todos los riesgos, con todas las cosas que puede traer eso, porque sabemos que hay un mundo que no desea eso. Que hay un infierno que va a ser imposible porque nuestra vida sea transformada de tal manera que impacte a otros. Con todos los riesgos que podamos correr, Señor, queremos, anhelamos vivir vidas que te glorifiquen. Pero no podemos solo. Solo tu poder del Espíritu, el poder de tu Espíritu Santo manifiesto en nuestras vidas y a través de las mismas es que puede hacer eso. Queremos familias cambiadas, queremos hijos transformados, nietos que te adoren, pero nuestra vida dista mucho de lo que tú quieres para nosotros. Gracias, Dios. Nuestra vida no te testifica a ti, no te hace deseable ante los ojos de los que te conocen, de los que no te conocen. Así que ayúdanos, Señor, a vivir vidas santas, vidas rectas y sobre todas las cosas, vidas que den testimonio de ti. En donde quieras. Bendice tu palabra. Ayúdame, Señor, a predicarla. Y glorifica tu nombre.
En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Les voy a pedir que sigan ahí puestos en pie y me acompañen a leer. Vamos a estar leyendo los Hechos de los Apóstoles. Estamos en esta serie sumergidos recordando los Hechos de los Apóstoles, buscando de alguna manera recordar lo que ellos vivieron y atesorar eso que necesitamos como iglesia en este tiempo. Así que va a estar puesto en pantalla. Voy a estar utilizando la nueva versión internacional. Estoy cambiando la de aquí porque no tengo, hoy se me fue, así que ténganme paciencia y si se traba la cosa, pues amén. Dice la palabra del Señor: por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Y seguía aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Amén. Hago pausa. ¿Qué fue? Hechos 5, versos 12 al 20. ¿Estamos? Cuando la tengan dicen amén. Amén. Y no va a estar en pantalla. Bueno, me avisan. Digo. Amén. Vuelvo desde el principio. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban, y seguía aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas con espíritus malignos, y todas eran sanadas. El sumo sacerdote, dice el verso 17, y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Padre, gracias por tu palabra. Sé tú hablando a través de ella en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Se pueden sentar. Gloria al Señor, aleluya. Hace 2 semanas atrás, Dios bendiga. Amén. Hace 2 semanas atrás hablamos de la realidad de que Dios es el Dios de la obra, ¿cierto? Amén. Para beneficios de aquellos que no estuvieron, esa fue una de las predicaciones, la puede buscar en Facebook, en YouTube. Dios es el Dios de la obra. Lo que significa que no deberíamos preocuparnos por lo que ya Él tiene bajo su control, ¿cierto? Si Él es el Dios de la obra, no deberíamos preocuparnos por lo que ya Él tiene bajo su control. Así que hoy seguiremos profundizando en el desarrollo de la iglesia primitiva con la intención de atesorar aquello que entendamos es necesario que nosotros como iglesia repitamos en este tiempo. Por eso es que estamos sumergidos aquí. Entiendo que Dios, a través de ese Espíritu Santo, está dirigiendo a este pastor a que sea en este tiempo que estamos viviendo, que nos sumerjamos nuevamente en lo que era la iglesia primitiva. Ese es el centro, como diría el boricua, el meollo del asunto. En este segmento de la historia que acabamos de leer, de la iglesia emergente relatada por Lucas, beneficio para aquellos que tampoco han estado anteriormente, Lucas es el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, que recopila todo lo que sucedió desde el inicio con la iglesia que se estaba formando luego de que Jesús ascendiera a los cielos. Amén. Pues como dice, ¿verdad?, este segmento de la historia que acabamos de leer, los creyentes habían alcanzado números difíciles de contabilizar. Ya eran multitudes que ya prácticamente no se podían contar.
Esas multitudes se reunían todos los días allí frente al pórtico de Salomón en el templo de Jerusalén. Traté de buscar imágenes y eso es más o menos lo que en ese tiempo había. Esa era un área del templo y ese era el pórtico de Salomón o algo similar a eso. La gente, como estaba viendo que por medio de los apóstoles se hacían señales y milagros, traían a los enfermos para que fueran sanados. Y eran tantos que los ponían, como leímos, en colchonetas, en frisas, en mantos, a la orilla del camino, para que cuando Pedro pasara por allí, por lo menos su sombra los tocase y fueran sanados. Ya que hago un stop, ¿verdad? Porque nosotros podríamos pensar que esto no es una práctica correcta, que la gente estaba idolatrando en alguna manera a Pedro. Pensamientos como, ¿cómo es posible que esta práctica fuera aprobada por aquel grupo de apóstoles que caminaron con Jesús, quien no permitiría tal cosa? ¿Cierto? Todos pensamos así. Pero creo que si pensamos de esta manera, en cuanto a esta situación en particular, erramos del blanco. Y les voy a decir por qué. Esta práctica de gente poniendo a sus familiares en un lugar donde por lo menos la sombra de Pedro les tocara para que pudiera ser sanado, en mi opinión no era algún tipo de idolatría a la persona de Pedro, sino una muestra genuina de confianza en el poder que portaba aquel grupo. Entiéndase, el poder del Espíritu Santo. Demostración de su fe en el Dios que predicaban aquellos hombres y en el poder que emanaba a través de ellos, porque tenemos que ser realistas. Ciertamente no cualquiera hacía milagros cuando oraba en el nombre de Jesús. De igual manera hoy, no todo el que dice en el nombre de Jesucristo saca demonios, ni separa a los paralíticos, ni sana a los enfermos. Así que este poder ellos lo portaban. Y al leer esto, mi primera impresión fue como la de muchos de ustedes y muchos otros. Esta gente estaba idolatrando a un hombre a tal grado que creían que su sombra tenía poder para sanar. Pero ¿saben qué? Mientras estaba preparando este mensaje y cuando leía esto, al instante vino a mi memoria una historia relatada en los evangelios. El evangelio, Leo, Marcos, Lucas, Juan, la historia de Jesús. Pues en los evangelios, en una ocasión, una mujer que por años había sufrido de un azote de salud, un flujo de sangre que no se detenía con nada y que había gastado todo lo que tenía en médicos buscando la cura, vio una oportunidad al enterarse que Jesús pasaba cerca de donde ella estaba. ¿Cuántos saben? La historia de la mujer del flujo de sangre. Si tan solo tocara el borde de su manto. ¿Cierto? Así que ella vio la oportunidad. Trató de acercarse a Jesús, pero número uno, su condición de salud era una que, para los que no sepan, ante el pueblo la ponía en la lista de personas inmundas. Porque la mujer, cuando estuviera en menstruación, en periodo, tenía que ser separada del pueblo. Así que esta mujer llevaba un montón de años siendo señalada por el pueblo, marginada por el pueblo, porque su enfermedad era constante. No eran los 3 o 4 días que ustedes, damas, experimentan al mes. Dice que por años, creo que alguna persona les dice 12 años. Así que número uno, tenía esta condición. O sea, ella no podía tener contacto con nadie porque al que tocara lo contaminaba según la ley de Moisés. Y las consecuencias podrían ser graves para ella. Ese es el número uno. Y número dos, Jesús estaba rodeado de una gran multitud. Si has leído el texto, cuando Jesús dice, ha salido de mi virtud, ¿qué dicen los apóstoles? Y todo el mundo te está tocando. ¿Cómo puedes decir eso? No, alguien me ha tocado. Así que esta multitud tal vez era similar a la que se conglomeraba alrededor de los apóstoles. Esta mujer tomó todos los riesgos posibles porque estaba segura de que si tan solo tocara el borde de su manto, decía ella, seré
sana. Señor, aleluya. Y así fue. Dios. Así fue. Se metió entre la multitud arriesgándolo todo, tocó el borde del manto de Jesús y al instante fue sanado. Señor, aleluya. Pero esto no quiere decir que el manto que Jesús portaba tuviera propiedades milagrosas, sino que aquella mujer decidió creer en aquel que las multitudes seguían, identificándolo como el enviado de Dios para salvar a Israel, y que según los rumores que tal vez esta mujer llevaba escuchando por semanas, meses, tenía poder para sanar. Así que en su desesperación corrió el riesgo, convencida de que sanaría así fuera tocando un pedazo de la tela que cubría su cuerpo. Lo que me lleva a creer que más allá de pensar aquella gente que la sombra de Pedro tenía poder para sanar a los enfermos, lo que estaba sucediendo allí se trataba de lo que el mismo verso nos revela. El verso dice que en aquella ciudad seguía aumentando el número de los que confiaban en el Señor. No en Pedro, no en su sombra, en el Señor. Aquellas personas habían comprendido el mensaje que los apóstoles día y noche predicaban. Lo vimos la semana pasada en Hechos 4:33. Dice, los apóstoles con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Así que lo que estaba ocurriendo aquí era lo que podríamos llamar un verdadero avivamiento. Las personas se seguían añadiendo a la familia en la fe. Fe en aquel que había resucitado venciendo la muerte. Así que nada era imposible para él. Y aquel grupo de apóstoles liderado por Pedro eran dignos representantes de su Señor y de su Salvador. Salvador y Señor que fue capaz de sanar a una mujer con solo tocar el borde de su manto. Señor que a la distancia también nos relata los evangelios que con solo decirle la palabra el siervo del centurión fue sano. Así que usted no cree que él sería capaz de sanar a quien le diera la gana con la sombra del que le diera la gana. ¿Ah? Si no hay nada imposible para él. Aleluya. Ese mismo Señor, mis amados, ese mismo poder sigue estando vigente en medio de la iglesia hoy. Solo que hoy la fe de muchos no sigue siendo la que aquella iglesia creía. Triste, pero es cierto. Porque, mis amados, los tiempos han cambiado, pero el Dios de la obra, en Él no hay sombra de variación. Dios anhela seguir haciendo obras igualmente poderosas a través de su iglesia en este tiempo. Pero la iglesia tiene que aprender a vivir la fe. Tiene que aprender a vivir la fe. Sí, Señor. Y también tiene que hacer su trabajo, no importando los riesgos. Lo que me lleva a otro punto que quisiera resaltar de estos versos. Uno de los riesgos que enfrentamos como creyentes cuando decidimos caminar pasos de fe es el ver cómo aquellos que antes de que conociéramos a Cristo eran nuestros más cercanos, al dar el paso de fe y comenzar a vivir como Él quiere que vivamos, se alejan. ¿Cierto? Nos felicitan por la decisión tomada, se alegran con nosotros, nos elogian cada vez que logramos alguna meta ministerial o de vida, pero a la distancia. Comienzan, como decimos acá, a sacarnos del cuerpo.
Aquel grupo de creyentes estaba experimentando exactamente esto. Así que, si te está pasando a ti, no te preocupes. Es normal, no es nada nuevo, porque los apóstoles lo experimentaron. Miren cómo dice el verso 13. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Siempre vas a ver personas que simpatizan contigo y con la decisión que tomaste, y lo hacen de corazón. Incluso van a celebrar tus victorias, pero de lejos. No van a querer dejarse ver contigo. Tal vez sí en el shopping o en el cine, pero nunca se van a dejar ver contigo en la iglesia o en un culto en tu vecindario. Son esos que pueden estar con nosotros de lo más bien, pero si la conversación se torna religiosa, se despiden y nos vemos después. Es normal. Es más, recordemos que tú y yo una vez estuvimos de ese lado de la verja y hacíamos exactamente lo mismo. Yo soy barbero. Y lo peor que puede tener un barbero es barbero apartado del Señor y que recorte un cristiano. Porque ahí no hay donde huir. Lo tienes en la silla sentado, ¿qué vas a hacer si te empiezas a hablar de Cristo? ¿Ah? Empezar a decir, sacudir de la cara, a ver si le cae polvo, pelo, y deja de hablar. ¿Ah? Avanzar, yo creo que por eso que yo soy tan rápido. En ese periodo venían muchos a hablarme. Y yo, bueno, déjame salir de este rápido, antes de que no es la realidad. Así que nosotros tenemos que orar por ellos. Amén. Y veremos cómo algún día la luz de Cristo resplandecerá en sus vidas y serán parte de la lista de los que creen y no de los que elogian a la distancia. Amén. Amén. Ahora bien, no solo vas a enfrentar la dura realidad de que aquellos que amas te miren a la distancia, te elogien y te quieran. Peor aún, vas a encontrar al que cuando te vea caminando en fe y testificando de los milagros y prodigios que Dios ha hecho en y a través de ti, la envidia los va a carcomer por dentro y van a tratar por todos los medios de dañar eso que estás viviendo. Mira el verso 17. El sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos, que se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel. Fíjate qué curioso. No fueron los inconversos los que sintieron envidia y metieron presos a los apóstoles, sino los religiosos. Y yo no sé usted, pero yo desde que me reconcilié con el Señor hace poco más de 23 años, me he encontrado con unos cuantos de estos en el camino. Religiosos legalistas que aún sabiendo de dónde Dios me sacó y la obra que el Espíritu Santo está haciendo en mi vida, buscan el más mínimo detalle para tratar de hacerme sentir que lo estoy haciendo mal. 23 años después todavía me los encuentro, ¿sabes? Siendo pastor. Y son religiosos. ¿A usted no le ha pasado? Porque si no le ha pasado, una de dos, se puede sentir el ser humano más afortunado del mundo, o peor aún, verifique su vida espiritual como está, no sea que el diablo no sienta la necesidad de molestarlo porque lo tiene donde lo tiene. Y yo creo que casi siempre es la segunda. Casi siempre la segunda. Así que procure que se halle en el camino gente así. Porque es que este tipo de manifestación hacia el creyente son meramente agendas satánicas para tratar de desenfocarlos, tratar de desilusionarlos.
y llevarlos a niveles en su vida en que pueda llegar usted a pensar en enganchar los guantes, en no seguir, en rendirse. Esa es la agenda del enemigo. Y eso fue lo que el enemigo a través de aquellos líderes trató. Pero como bien también nos dice la palabra, más poderoso es el que está en nosotros que el que está en ¿dónde? En el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estando allí en la cárcel, en la oscuridad de la noche, sin saber qué pasaría con ellos al otro día. ¿Usted se imagina usted preso por estar predicando y que lo suelten a las 5 de la tarde y le dicen, bueno, no vamos a hablar contigo hasta mañana? ¿Ah? Y usted nunca estaba en la cárcel. Y esa no es la Federal de Buchanan. ¿Ah? No había luz, no había agua, ratones siempre han existido, cucarachas también. ¿Ah? No había inodoritos con agua potable que bajaran cada vez que el otro que está en la celda va al baño. No, yo se lo he visto, pues ¿sabes por qué? Porque eso es como el pesebre del nacimiento de Jesús. Todo el mundo lo ve bonito en las estampas. Pero nadie piensa que habían vacas, burros, ¿ah? Que era un establo. Un establo sabe lo que huele. Pues si usted se está imaginando la cárcel de Buchanan, o se está imaginando la 1072, o cualquiera de estas, o Zarzales, que queda aquí más cerca, pues no se imagine eso. Imagínese como mucho la princesa que está cerrada hace 20.000 años ahí frente al morro. Algo así. Un calabozo frío. Allí estaban los apóstoles por haber estado predicando. Así que estaban allí en la cárcel, en la oscuridad de la noche, sin saber qué pasaba con ellos al otro día, pero recibieron una visita inesperada. Dice el verso 19 que un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Gracias, Dios. Óigame, pero no los sacó para decirle, váyanse a su casa, olvídense de este mal rato, acuérdense a dormir, que ya no va a pasar nada. ¿Ah? El verso 20 dice que ese ángel vino y les dijo, vayan, preséntense al templo y comuniquen al pueblo todo sobre esta nueva vida. O sea, sigan haciendo lo que están haciendo. Señor. Gloria al Señor. Y es que, mis amados, la obra no termina hasta que termina. El trabajo de aquellos apóstoles apenas había comenzado. Pero yo creo, y estoy 100% seguro, que al experimentar aquellos hombres todo lo que habían estado experimentando en los últimos días, miles rendidos a los pies de Cristo, sanidades, milagros por montones, a tal grado que era necesario el uso de sus sombras para poder satisfacer la necesidad, cárcel por causa de aquel que lo dio todo por ellos, y además de eso, ser liberados por un ángel del Señor, enviado exclusivamente para sacarlos de allí y darle la instrucción, era suficiente motivación para seguir adelante sin importar los riesgos. Amén. Amén. Ahora me pregunto y le pregunto a usted, estoy más que convencido que Dios nos está llamando para que en este último tiempo seamos hombres y mujeres que imitan la manera de vivir de aquellos primeros cristianos. Eso sí, no solamente las grandes señales en los estadios, los milagros y prodigios, sino el paquete completo: sufrimiento, desprecio, envidia, persecución, cárcel, incluso la muerte. ¿Estás dispuesto a aceptar el reto? Y antes de contestar, y luego de ver que pareciera ser más el sufrimiento que la recompensa, necesito que te contestes esta pregunta. ¿Tú has comprendido realmente
¿Cuál es la recompensa que hace que esto valga? Que todo el sufrimiento valga. ¿Tú has comprendido realmente eso? Pablo en su carta a los romanos lo describe de la mejor manera posible. Nosotros estuvimos leyendo Romanos hasta hace 2 semanas. No, hasta la semana pasada, porque esta semana comenzamos por los primeros. Y Romanos 8, 18 al 19, esta carta escrita por Pablo a la iglesia de los romanos, dice: de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Así que Pablo está diciendo no solamente el sufrimiento vale la pena, porque es que la gloria venidera es mucho mejor. Oiga, no hemos sido rescatados del pecado y de la muerte. Usted sabe lo que es que usted tiene vida eterna en Cristo Jesús. Usted sabe que sin Cristo usted va a estar una eternidad. Y no se imagine el infierno como este lugar de fuego donde va a estar ardiendo eternamente, que ciertamente va a ser así. Sino imagínese una eternidad sin Dios y todo lo que Dios simboliza. Gloria a Dios. Salud, amor, bondad, respeto. ¿Usted se puede imaginar una eternidad en una tierra, si la pudiéramos llamar así, lo que quede, porque va a estar desolada sin la presencia de Dios? Yo creo que muchos preferirían el fuego. Ese es el peor infierno, la muerte eterna. Pero Pablo dice, no importa, y lo está diciendo un hombre que cárceles, naufragio, lo picó una víbora, las tormentas huiraron su barco, más cárceles, azote, a nivel de casi muerto, tenía que bajar por los muros, tirándose, arriesgando su vida constantemente. Dice, el sufrimiento. Gracias, Señor. Santo eres. Te adoramos, Dios. Aleluya. Poderoso eres, Rey. Dice, en nada se compara. Sí, Señor. Bendito Dios. ¿Se ha probado algo? ¿Qué usted dice? No hay nada que se compare con esto. 2 días de par de semanas, con la nena de nosotros la llevamos a comer a un restaurante en Cagua. Ella lleva 53 años ahí y yo nunca había ido. En una esquina. Y cuando yo pregunto, miro el menú y dice, de pollo de Marcelo. Anuncio no pagado. Pollo ahumado. Pollo ahumado. Me dice, ¿yo nunca lo he comido? No. Pruebe. Pues está bien. Pollito ahumado. Yo dije, no, vamos a ver. Y yo probé aquel primer pedazo. Por poco no alcanzo yo porque yo seguí repartiendo a la gente. Es que era algo que nada se comparaba a tú comerte un pollo con ese sabor. Tú decías, esto no puede ser. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Nada se compara. No hay sufrimiento que yo pueda recibir que se compare a la gloria que habrá de revelarse. Aleluya. Y luego el verso 19 de ese mismo Romano dice que la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Hay un mundo que espera que usted y yo salgamos. Hay un mundo que espera. Eso es lo que está diciendo Pablo. No es que los árboles y las matas, porque piensan en la creación y enseguida pensamos en la tierra, las flores. No, no, no. Todo ser humano que no ha reconocido a Jesucristo como su Salvador no es llamado hijo, sino creación. Así que esa creación
Esos hombres y mujeres que todavía la luz de Cristo no les ha resplandecido, están esperando con ansias la revelación de los hijos de Dios. Aleluya. Ahora vuelvo y pregunto, ¿estás dispuesto a aceptar el reto? Gloria al Señor. Si estás dispuesto a aceptar el reto, ponte en pie. Pero hazlo de manera sincera y seguro de lo que estás haciendo. Seguro de las cárceles, seguro del sufrimiento, seguro de que la gente te deje de hablar, seguro de que tienes que morir a ti, a lo que te gusta, a la carne, a todos los placeres que disfrutas para seguir aquí. Es la única manera. Porque si aceptas el reto, te aseguro que eso es lo que viene. Gracias, Dios. Pero nada se compara a la gloria que ha de revelarse en nosotros. Amén. Gracias, Señor. Así que si tú quieres y aceptas el reto, ponte en pie. Aleluya. Gracias, Señor. Tu nombre glorificado. Este llamado es para la iglesia. Aleluya. No solamente para el que no ha conocido al Señor y quiere decir, Señor, yo quiero estar aquí. Yo quiero recibir esto. De ellos voy a orar de manera particular. Pero la iglesia tiene que aceptar el reto. Te bendiga. Gracias. Tu nombre glorificado. Padre, Te adoramos, Dios. bendice ahora en ella guía. Señor, ellos han dado un paso de fe en esta hora, Te adoramos. comprendiendo que el seguirte a ti serán momentos de prueba, de tribulación, de encontrarnos con la realidad que la gente que creíamos que eran nuestros amigos se van a alejar, Santo de Dios. otros tantos que van a tratar de hacernos la vida imposible, tratando de convencernos de volver atrás. Dios, yo te pido que tu Espíritu Santo sea en esta hora llenándonos, Señor. sanando sus corazones, restaurando su vida, permitiéndoles disfrutar desde esta hora del gozo de tu salvación. Amén, Gloria, Señor. aleluya. Llénalos de tu presencia en el nombre poderoso de Jesús. Amén, aleluya. Y oro por la iglesia que acepta el reto en el día de hoy, Gracias, Dios. Gracias. sabiendo, Dios, que hay un mundo, hay una creación que está esperando con ansias que seamos nosotros quienes revelemos tu gloria en cada uno de los rincones de la tierra. Queremos el cielo, queremos las puertas de oro, el mar de cristal, pero no queremos la cruz, no queremos la cárcel, no queremos los azotes. Dios, hoy, aquellos que han levantado su mano, que se han puesto en pie, están aceptando el reto, no importando los riesgos, no importando aquello que enfrentemos, así sea la muerte, porque sabemos, Dios, que en este tiempo en el cual tu venida está cerca, el rapto de la iglesia pronto será. La iglesia va a comenzar a recibir resistencia en el mensaje, persecución, y lo estamos viendo en otros lugares del mundo y nos sentimos muy seguros en la tierra en la que estamos, Señor, pero eso puede cambiar en cualquier instante. Oro, Dios, por la iglesia en este tiempo, para que seas tú fortaleciéndola, para que sepan, Señor, que no importa los sufrimientos que enfrentemos en este lado de la tierra, en el momento en que estamos trabajando, nada se compara a la gloria que ha de revelarse. No somos perfectos, ninguno de aquellos hombres en la cárcel lo es. Es más, eran liderados por uno que te negó, pero te comprendió. Que tú perdonas. Aleluya. Gracias. Gracias, Dios.
que tu perdón es absoluto Gracias. y eterno. Y que no importa las veces que te neguemos y que caigamos, tú nos restauras, Dios. Señor. Y nos pones en el lugar que has preparado para nosotros. Gracias. Señor, también se levantan aceptando y reconociendo que aunque llegue el tiempo de cárcel, tú te encargas de enviar tu sangre, dejar liberarnos. Porque ya somos verdaderamente libres, porque tu verdad nos hace libres. Bendice a cada uno de los que ha tomado la decisión en este día de aceptar el reto. Gracias, Señor. Gracias por las vidas que te han aceptado en esta hora. Señor, todo cambio y transformación tú lo harás. Tú lo harás. Gracias. Tú solo necesitas un corazón contrito y humillado, el cual tú no despreciarás jamás. Gracias. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que, amado, como dice un conocido refrán, tú a lo tuyo, de lo demás se encargarás. Amén. ¿Qué tal si me acompañan puestos en pie? Oramos. Hagan sentir a la visita que ya nos visita, que ha dado el paso, Gloria a Dios. el amor que esta iglesia nos hace. Amén. Aleluya. Tenemos por aquí que nuestra hermana Marcelina pide oración por fortaleza para la familia de su vecino.